¿Por qué se llaman así los 32 países que participan en la Copa del Mundo de Fútbol de 2022? Vamos a conocerlo en este vídeo. El primer escrito encontrado sobre el país de Qatar es de Gaius Plinius, escritor romano del siglo I que se refiere a su península como los Catarrei, parece ser que derivado del nombre de un asentamiento local. El nombre de la República del Ecuador hace referencia a su posición en el globo terráqueo, haciendo alusión a la línea ecuatorial que divide a los dos hemisferios. Otra república, la de Senegal, debe su nombre al río Senegal, quien tiene una etimología discutida. Sunu Gaal, expresión wolof que significa nuestra canoa, es una posibilidad. Que venga de la etnia bereber refiriéndose a los Cenaga es otra. ¿Será que viene de la ciudad medieval Sangana? O directamente de la unión de los términos Sene, por el dios supremo de la región Serer, y Ogal, que significa cuerpo de agua. Los Países Bajos, que no Holanda, hacen referencia a su altitud, puesto que una cuarta parte de su territorio está situada a nivel del mar, o por debajo de este. El nombre de Inglaterra, England, significa la tierra de los anglos. Los anglos eran los miembros de una de las tribus de origen germánico que se asentaron en Gran Bretaña a finales del siglo V, que procedían de Anglia, zona sur de Dinamarca, norte de Alemania. Junto al pueblo sajón, que había tomado una ruta similar, formaron el pueblo anglosajón, hoy llamado inglés. La República Persia hoy es nombrada República Islámica del Irán. Irán simplemente significa tierra de los arios, que en sánscrito significa noble o gentil. Probablemente uno de los nombres menos románticos de países sea el de los Estados Unidos de América, impuesto el día de su independencia de los británicos en alusión a los 13 nuevos estados soberanos y al continente del cual forman parte. Aunque en galés su nombre es Cymru y de hecho dicen que a partir de 2022 han pedido que se le conozca así como Cymru, nosotros lo conocemos por Gales, del inglés Wales, que procede de la raíz germánica Walath, que quiere decir extranjero no germánico, nombre impuesto por los anglosajones. Las Provincias Unidas del Río de la Plata o República Argentina hacen referencia al Río de la Plata. La palabra Argentina proviene del latín argentum, o lo que es lo mismo, plata. Tras la conquista de Hiyaz por parte de Neyet, el nuevo reino se denominó Arabia Saudí. El adjetivo saudita o saudí significa feliz o afortunado. Deriva de la casa reinante Al Saud, dado que el país se consideró una posesión personal de la dinastía. México es la simplificación de Mextli-Cicli-Co, nombre con el que los aztecas denominaban a su capital. Mextli significa luna, Cicli, centro, y Co, lugar. En resumen, en el centro de la luna. La tribu de los polanios, Polanie, que habitaba la cuenca del Barta hacia el siglo VI, da nombre a Polonia. Polanie deriva de la palabra protoslava polo, que significa campo. Francia toma su nombre de una coalición de tribus germánicas, los francos. El nombre Frank proviene de la palabra alemana antigua franca, que significa feroz, lo que convierte a Francia en la tierra de los feroces. Australia era Terra Australis Incognita, que significa tierra del sur desconocida. En latín, Australis significa sureño o relativo al sur. Por su posición en el globo terráqueo, Australia recibió este nombre. Alguna versión dice que Dinamarca viene del escandinavo antiguo, significando tierra de los honrados, Dan igual a honrado, Mark igual a territorio. Otras señalan a que podría significar tierras bajas, tal y como lo hacen los Países Bajos, por su pequeña altitud, que promedia 31 metros sobre el nivel del mar. Y el origen de danés vendría del germano Danjam, tierras bajas. También hay dos versiones que sostienen el origen de Túnez. Una que viene de Tanit, diosa de la antigua ciudad fenicia de Targado. Otra que Tunis en árabe significa recostarse o pasar la noche, es decir, significa lugar de paso o campamento. Del latín Hispania, España. Cuentan que Hispania a su vez procede del fenicio Hispanim, isla de conejos. Historiadores afirman que los cartagineses en su desembarco en España gritaban «Span, Span», por la gran cantidad de conejos que salían. Sí, Span significa conejo en cartaginés. Se cree en la hipótesis de que Costa Rica en realidad se escribía junto y provendría de los orígenes huetar, quienes habitaban esta zona y llamaban así a su pueblo.
Las palabras alemán y Alemania son latinizaciones del antiguo germánico almanis, compuesto de al, todos, y man, hombre, es decir, todos los hombres. En alemán, Deutschland significa tierra de la gente. Deutsch viene del antiguo alemán Deutsch, que significa de la gente. Japón es conocido como el país del sol naciente, y ese precisamente es su significado. En japonés se llama Nihon. Se escribe con los dos kanjis ni igual a sol y hon, que significa base, comienzo, origen, es decir, el origen del sol. La primera vez que se usó el nombre de belga fue en la obra de Velo Gálico de Julio César. En ella dividía la Galia en tres partes: galos, aquitanos y los belgas. Según la mitología griega, la diosa Belgasi era el símbolo de la región que hoy es Bélgica, y Julio César llamó a esta tierra Belgae tras invadirla. Parece ser que Canadá proviene de Kanata, palabra de la lengua iroquesa, lengua indígena hablada en América del Norte, que significa pueblo, aldea o asentamiento. El nombre de Marruecos en árabe medieval era Al-Maghrib al-Aqsa, que significa el lejano o extremo oeste, para nombrar el dominio del Magreb más occidental. Croacia en croata es algo así como Graska, que deriva de Kivat, que es como se conocía a los habitantes originales de la zona. Se cree que proviene del eslavo noroccidental Xrobat, el cual es una metátesis del eslavo común Shorbat, que a su vez deriva del protoeslavo Sharwat. El origen del nombre es incierto, pero se piensa que es un término gótico o indoario para referirse a los pueblos eslavos. El nombre de Brasil surge de un árbol que es de un color rojo intenso, muy común en este territorio de Sudamérica. Los aborígenes lo usaban por su tinte y los portugueses lo llamaron Pau-Brasil. Los serbios se encuentran entre los 5 primeros pueblos eslavos que fueron conocidos por su nombre moderno. Se dice que en el siglo II se habla de ellos como los Serboi, quienes habitaban en el norte del Cáucaso. Serb vendría de guardar, proteger, del latín servus, por lo que haría referencia a los pastores que protegían a los animales. La denominación de la Confederación Suiza tiene origen en Suisse, nombre de uno de los cantones de Wallenstaten, que a su vez procede de Schwyz, del antiguo alto alemán, que significaría quemar, chamuscar, en referencia a la tala y quema de zonas boscosas para construir viviendas. Camerún significa río de langostinos, y es que Camaroes, Camerún, es la forma anglicana de los camarones portugueses. El área fue bautizada como Río dos Camaroes o Río de Langostinos por los exploradores portugueses. Portugal era llamado Portus Cale, que significa puerto caliente o puerto cálido. Derivado así del latín, hacía referencia a un asentamiento romano, actualmente la ciudad de Porto, la desembocadura del río Duero, y al hecho de que el puerto nunca se congelaba. Se puso este nombre en honor al antiguo imperio de Ghana. La palabra procede del idioma soninké, en el que Gahana significa rey, título otorgado a los reyes o caciques tribales del imperio medieval mencionado. Por lo tanto, Ghana significa literalmente Dios guerrero. Aunque su nombre oficial sea el de República Oriental del Uruguay, nosotros lo conocemos simplemente por Uruguay, y tiene su nombre en la lengua aborigen guaraní, aunque hay distintas versiones. Por ejemplo, una Urugua significa caracol, y la Y final agua, por lo que podría ser río de caracoles. La otra es que Uru es una especie de codorniz que habitaba la zona. Gua significa que viene de, y como decía antes, la Y final significa agua, siendo esta la más aceptada, es decir, el río de los pájaros. Para nosotros, Corea viene de Koryo, traducido como alto y hermoso en coreano, pero en las Coreas su país tiene un nombre diferente: Joseon en el norte, Hanguk en el sur. Este, Hanguk, significa literalmente pueblo de los Han. Si te gustan las curiosidades del mundo del fútbol, aquí te sugiero más vídeos ya subidos en este canal, y si quieres ver lo que se viene en el futuro, suscríbete ya y activa la campana de notificaciones, no sé a qué estás esperando. Yo sin más te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto, mister.